Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Les mando un abrazo a todos ustedes y sus familias. Espero se encuentren también llenos de salud y listos para comenzar. Bien, vamos a ver un tema sobre las operaciones básicas. Para ello, en la página de LASH les he puesto unos apuntes en los que podríamos basarnos, ¿no?, para este tema. En este caso he puesto esta sección de administración y la materia de matemáticas para compartir ahí estos apuntes. En este caso ahorita va a aparecer como única publicación, que sería esta de operaciones fundamentales, y pues vamos a tener algo rápido, ¿no?, sobre los números reales, ¿no?, en este caso. Y bueno, ahorita vamos a ir bajando sobre el tema de las operaciones fundamentales. Eh, en este caso de los números reales, únicamente indicar que todos los números naturales, los enteros y los racionales son números reales. Aquí no me voy a meter tanto en las propiedades básicas de los números reales, aquí las anoté, ya con calma pueden darle una lectura. Eh, Luego tenemos, por ejemplo, que para las cantidades conocidas se suele ocupar del alfabeto las primeras letras. Luego, para las cantidades desconocidas se ocupan las últimas letras del alfabeto. Y finalmente, en una fórmula algebraica, pues es precisamente el uso de esas literales o variables para determinar o representar el comportamiento de algunos valores, ¿no? Ejemplos del área, ¿no?, de base por altura o pi por radio al cuadrado, etcétera, ¿no? Luego tenemos algo también, un tema que debemos recordar, son la parte de los signos. Tenemos signos de operación, de relación y de agrupación. Los de operación pues son los ampliamente utilizados por nosotros, ¿verdad? Suma, resta, multiplicación, división, la elevación de potencias y las raíces. Eh, Sobre la potencia, aquí anoté un pequeño ejemplo, hace referencia a esas cantidades donde se le pone un número arriba y a la derecha. En el caso que vemos aquí en la imagen es una a elevado a la 3 o al cubo, que viene representando una multiplicación de esa cantidad tres veces, ¿no? A por A por A. Lo mismo con B, ¿no? Tenemos A, B al cubo, pues es una multiplicación de la B tres veces. Luego tenemos los signos de relación, estos pues los que vemos aquí, el igual, mayor que, menor que. Los de agrupación, que son los paréntesis, el paréntesis angular o corchetes, y las llaves, ¿no?, o la barra, o el guión largo, ¿no?, también podría ser para agrupar algunas cantidades. Esto es importante comentarlo o recordarlo, puesto que en las operaciones han de saber que se maneja precisamente una jerarquía de cómo resolver las operaciones cuando tenemos eh, operaciones dentro de paréntesis, dentro de corchetes, multiplicaciones. Hay un nivel de solución para que pues sea el mismo resultado en cualquiera de los casos, ¿no? Luego tenemos lo que son los coeficientes. El coeficiente, bueno, aquí manejamos un ejemplo, por ejemplo 3a, el factor 3 es coeficiente del factor a. ¿Vale? Aquí tenemos dos factores, los factores hay que recordar son los elementos de una multiplicación. En este caso aquí tenemos 3a, es una multiplicación, 3 por a. Entonces en este caso, la manera en la que está acomodado este término, el 3 es el coeficiente de a. Entonces, bueno, aquí lo que indica, similar a la potencia, en este caso es de que se va a sumar tres veces el valor, en este caso de la literal, a más a más a. Y bueno, en este caso hace referencia a un coeficiente numérico, pero también los hay literales, ¿no? En el caso de a, b, el factor dice a es coeficiente de b. ¿Vale? En este caso este coeficiente, en lugar de ser un numérico como el 3 de arriba,
es una literal, coeficiente literal. Y bueno, hay que recordar un poco sobre las leyes de signo. En las multiplicaciones, en las divisiones tiene un comportamiento similar. Resumiendo, diríamos que cuando son signos iguales, el resultado va a tener un signo positivo, ¿no? Más por más da más. En la parte de aquí abajo, menos por menos da más, ¿vale? En ambos, donde ambas cantidades tienen el mismo signo, el resultado es positivo. Y cuando son signos diferentes, tenemos el resultado negativo, ¿vale? Eso aplica también para las divisiones. Y en las sumas, bueno, aquí puse un atajo, por así decirlo también, ¿no? Cuando tenemos que los dos números que vamos a sumar son positivos, pues las cantidades se suman. Cuando uno es positivo y otro es negativo, pues se restan y se pone el signo de la cantidad más grande. Y cuando ambos son negativos, pues se van a sumar las cantidades y el signo queda negativo. Bueno, aquí puse unos ejemplos que los revisamos con detenimiento cuando tengan oportunidad. La potencia hace referencia precisamente cuando elevamos un número, dice aquí, tantas veces como se quiera, y lo ponemos aquí como a la enésima potencia. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de 4 a la quinta potencia, donde nos dice que el 4 es la base, el 5 es el exponente y pues el resultado es la potencia. Y bueno, aquí tenemos unas reglas de cómo vamos a encontrar las potencias, el signo que van a aparecer cuando elevamos los números dependiendo su signo. Cuando es positivo y es par, el resultado es positivo. Cuando el número es negativo y la potencia es par, también es positivo. Aquí tenemos el número positivo y este, aunque sea impar, también nos da positivo. Pero cuando tenemos un número negativo y lo elevamos a una potencia impar, pues el resultado nos va a dar negativo. Bueno, aquí están las reglas, es cuestión de darle un repaso para ir entendiendo un poquito más esta parte, ¿no? Luego, cuando multiplicamos dos elementos, dos factores que tienen una potencia, pues las potencias se van a sumar, los exponentes, perdón, se van a sumar. En este caso, a a la n por a a la n, esta base queda igual y las potencias se suman. En este caso, como son literales, quedaría n más n, o podríamos dejarlo como 2n. Luego, cuando tenemos, por ejemplo, aquí 3 al cuadrado multiplicado por 3 a la cuarta, pues se suman sus exponentes y en este caso nos quedaría 3 a la sexta y la potencia pues sería 729. Bueno, aquí puse también otros términos que vamos a estar ocupando referente al binomio, el monomio, polinomio y específicamente el trinomio que vemos aquí, que ya lo van a dar una lectura. Vamos a trabajar más adelante con ello. Nos indica aquí en una expresión como estas que el grado de un polinomio puede ser absoluto o con relación a una letra. Entonces, si tenemos 4a es de primer grado porque el exponente de a es 1. Luego a más b, ab tiene es de segundo grado porque la suma del exponente de a y el de b queda como un valor de 2. O sea, el a es 1, a elevado a la 1 y b elevado a la 1 nos da un 2. Por eso es de segundo grado. Luego el término a cuadrada b es de tercer grado. ¿Por qué? Porque la potencia 2 de la letra a más el 1 de la letra b nos suman 3, por eso es de tercer grado. Y finalmente pues aquí agregamos un último término que es 5a a la cuarta b cúbica c cuadrada es de noveno grado. Y bueno, pues ahí sacamos la suma y vemos que es de noveno grado. La reducción de términos hace referencia precisamente a que en lugar de tener, por ejemplo, aquí dos expresiones, dos términos, como tienen la misma literal, sumamos su coeficiente y nos quedaría 3 más 2 son 5 y la literal pasa sin modificaciones.
Asimismo, en este caso tenemos, aunque son números negativos, menos 5 y menos 7 nos daría menos 12, y la literal pasa simplificando la expresión. Y ahí está otro ejemplo. Y finalmente tenemos lo que es la regla de 3. Recordarles que Luca Pacioli escribió o redactó pues referente a la regla de 3, que ustedes estoy seguro que ya conocen a sobremanera los tratados de este fraile italiano. Y bueno, nos indica pues de que esta regla de 3, también conocida en aquellos tiempos del siglo XV como regla de oro o la llave del comerciante. Y bueno, nos vamos directo a los ejemplos. En este caso nos indica una receta de cocina calculada para 8 personas. Nos dice que va a utilizarse para su preparación medio kilo de jitomate. Ahora se pregunta cuánto jitomate hay que usar para preparar la misma receta, pero para 20 personas. En este caso tenemos 3 datos. Tenemos las 8 personas que ocupan medio kilo, y necesitamos saber cuántos jitomates o qué tanto de peso de jitomate vamos a ocupar para 20 personas. Para ello hemos puesto esta tablita donde ponemos aquí las personas y los kilos de jitomate. Habíamos dicho que para 8 personas ocupamos medio kilo. Entonces para 20 personas, ¿cuánto jitomate se va a ocupar? Esto se lee como 8 es a medio kilo, como 20 es a, y bueno, la incógnita. En este caso vemos que al aumentar el número de personas, aumenta la cantidad de jitomate. Por eso este ejemplo entra en lo que es la llave, la regla de 3 directa, ¿sale? Porque el crecimiento de esta cantidad va directamente con el crecimiento del jitomate. O sea, si subimos las personas, subimos el jitomate. Y para ello, en esta tablita lo único que hacemos es multiplicar. Hay una diagonal de la incógnita que vamos a multiplicar, en este caso el 20 por el medio kilo, y su resultado lo dividimos con el otro dato que conocemos. Si checan, son 3 datos, son los que vamos a utilizar. Tenemos aquí la fórmula, ya despejado los valores, que X me dice que sería 20 por un medio, que sería esta operación, y el resultado dividido entre 8. En este caso pues nos daría 10 entre 8. Aquí estoy simplificando a la mitad, quedamos como 5 cuartos, y es igual a un entero, un cuarto. Entonces dice que para preparar la receta, esa receta para 20 personas, se necesita 1 kilo y un cuarto de jitomate. Luego aquí tenemos un ejemplo similar. En este caso dice: una sabandera de 6.8 metros de altura da una sombra de 2.6 metros. ¿Cuál es la altura de un hombre que a la misma hora da una sombra de 0.65 metros? Si checan, aquí tenemos los datos igual. En este caso la altura del asta, que son 6.8, y esta es la de la sombra, el largo de la sombra. En el caso del asta son 2.8, y en el caso de la persona son 0.65. Si checan, necesitamos conocer la altura de la persona para saber con los datos que nos ha proporcionado el ejercicio. En este caso la diagonal que vamos a trazar pues es esta. Y si checan, como característica de este ejemplo, al disminuir la estatura, al disminuir la sombra, obviamente va a disminuir la estatura de esta persona. Entonces también entra en lo que es un ejemplo de regla de 3 directa. Y de la misma forma, ¿no? Multiplicamos en esta diagonal la altura del asta por la sombra y dividimos entre 2.6. Y vemos aquí el despeje, ¿no?, de estos datos. Y bueno, al final me da 1.7, que serían, todo esto es en metros. Entonces dice: el hombre tiene una estatura de 1.70 metros. Y luego tenemos otra versión, por así decirlo, otro comportamiento en la regla de 3, que la podemos denominar como regla de 3 inversa.
en la cual se dice, ¿no? Ahí en el ejemplo, se requiere formar un rectángulo cuya base sea 2 y que tenga área igual al área de este rectángulo, cuya base es de 6 por 4. Es decir, vamos a sacar un rectángulo que tenga la misma área. El área de este, si checan, el área de un rectángulo es base por altura. Es un área de 24, entonces el área de este rectángulo es de 24. Pero necesitamos que un nuevo rectángulo donde en lugar de tener 6 de base tenga solo 2. Si checan el comportamiento de este rectángulo, si yo redujera aquí un centímetro o una unidad, luego otra, lo que va a pasar, como va a tener el mismo área, la altura va a ir subiendo. Entonces lo que veríamos sería que mientras reducimos la base, la altura va a ir creciendo. En este caso, mientras menos base, más altura. Entonces, aquí los datos que nos dan precisamente este ejercicio, la cuestión de la altura de este rectángulo sería 4 y la base 6. Entonces, queremos una base 2. ¿Qué altura debe tener ese nuevo rectángulo? Y bueno, aquí hace hincapié en lo que comentaba, ¿no? Que como disminuye la base, la altura va a ir creciendo. Entonces a esta parte se le conoce como una proporción o una cantidad que es inversamente proporcional a la otra, es decir, una disminuye mientras la otra aumenta. En los ejercicios anteriores las dos cantidades disminuían o aumentaban juntas. Aquí no, aquí una disminuye, la otra crece. En estos casos, cuando tenemos esta característica de que una cantidad disminuye y la otra crece, es precisamente la cuestión de este tipo de la regla, ¿no? Que es inversa. Entonces lo que vamos a hacer es invertir los valores de nuestros renglones. En este caso ocupamos el renglón de la base. Siempre vamos a ocupar el renglón la columna donde no está nuestra incógnita. En este caso sería estos dos valores. Los invertimos, ¿sale? Si checan, teníamos aquí arriba en los datos originales 6 y 2, los hemos invertido y quedó como 2 y 6. Y aplicamos lo mismo de hace rato, ¿no? La multiplicación así y dividido entre 2. En este caso 4 por 6 son 24, entre 2 me da 12. Entonces el nuevo rectángulo tendría una base de 2 y una altura de 12. Y cuando multiplicamos base por altura, pues nos da 24, ¿no? Así como en el rectángulo de aquí arriba. 4 por 6 son 24, es la misma área. Y luego tenemos finalmente otro ejemplo de con estas mismas características de regla de 3 invertida, donde nos dice que un turista va de la Ciudad de México al puerto de Acapulco y tarda 4 horas en el recorrido a una velocidad promedio de 100 km por hora. Ahora, ¿cuánto tardaría en recorrer de regreso manejando a una velocidad promedio de 90 km por hora? Aquí, bueno, los datos que tenemos es de que va manejando a 100 km por hora, se hizo 4 horas y al manejar a 90 km por hora, ¿cuánto tiempo se va a hacer en este nuevo recorrido? Aquí si checan, como la velocidad va a disminuir, el tiempo va a aumentar. Es decir, vamos a ir más despacito y vamos a tardar más. Es lo que vemos en este problema. Entonces, bueno, aquí lo hacemos de nuevo hincapié. La velocidad disminuye y el tiempo aumenta. Entonces es inversa, ¿no? Y nuevamente aquí lo que vamos a invertir sería la columna de la velocidad, ¿vale? Porque aquí está la incógnita. 100-90 los invertimos, nos quedaría 90-100 y hacemos la multiplicación. La multiplicación siempre va sobre la variable. 100 por 4 nos da 400 entre 90, ¿no? Que sería este dato. Y bueno, al final tendríamos que tardaría 4 horas y 4 novenos de hora. Ahora, aquí ya como extra he puesto qué cantidad de minutos equivalen 4 novenos. Bueno, aquí si una hora son 60 minutos, 4 novenos, ¿cuántos minutos son? Esta es una regla de 3
directa, y pues vemos, ¿no? En este caso directamente multiplicamos 4/9 por 60 dividido entre 1. Entonces en este caso esta operación dividido entre 1 pues me queda solita, ¿no? Y multiplicamos, aquí hay que recordar que en las fracciones se multiplica, bueno, aquí pondríamos un 1 y se multiplican, pues digamos, los de arriba con los de arriba, los de abajo con los de abajo. 4 por 60 son 240, 9 por 1 me da 9. Simplificando son 80 tercios. Y si dividimos 80 entre 3, nos va a dar un aproximado de 26 minutos. Entonces, a 90 kilómetros por hora, el turista tardaría aproximadamente 4 horas con 26 minutos. ¿Vale? Y pues de momento sería todo. He dejado aquí algunos ejercicios como propuesta y sería todo. Es cuanto.